Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast que tiene como meta descifrar el universo económico y organizativo que rodea al mundo del deporte. Lo hacemos siempre junto al director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este episodio vamos a hablar de todo por el fan. ¿Qué significa el matchday y cuánto representa para un club? Lo dicho, Marc, ¿a qué nos referimos cuando en muchas conversaciones aparece este anglicismo llamado matchday? Pues como tú dices, Raúl, es un anglicismo que lo que significa es día de partido. Es decir, que todo ingreso que se nos ocurra o todo gasto que nosotros realizamos cuando vamos a ver un partido, eso se incluye en el matchday. Aquí entra de todo, desde las cuotas de los socios y los abonados, la venta de entradas generales, la comercialización de los palcos VIP, todo el negocio que se genera en las barras de bar e incluso podríamos añadir todo ese merchandising que se vende antes y después de los partidos. Claro, si es todo lo relacionado con los partidos y los fans, imagino que con la pandemia habrán caído muchísimo las cifras, pero estamos hablando de líneas de ingresos que en los últimos años, antes de la pandemia, habían crecido muchísimo. Sí, la verdad es que era un auténtico pilar para el negocio del deporte y aquí es donde vienen los numeritos. Si empezamos por la Liga en la temporada 2018-2019, que si nos acordamos es la única que se desarrolló con normalidad plena y absoluta, los ingresos por socios y abonados ascendieron a 308 millones de euros. Y eso, con la pandemia, en 2020-2021 se redujo a solo 38,3 millones de euros porque, y aquí está un poco la trampa de los datos, hay clubes que sí pueden cobrar la cuota de socio, pero no la de abonado. Por lo tanto, digamos que esos ingresos se corresponden básicamente a esos clubes que son sociales y que, por lo tanto, no solo tienen abonados, sino que también tienen propietarios. Y supongo que habrá pasado lo mismo con la taquilla, ¿no? Esas entradas que puntualmente compramos cualquiera de nosotros, los turistas que no podían venir, habrá descendido muchísimo también. Sí, la verdad que eso que había sido un auténtico boom por el potencial turístico de España llegó a generar 165 millones de euros en el fútbol español en 2018-2019. Pero hay optimismo y ahora que no hay restricciones se empieza a recuperar la normalidad y en 2022-2023 ya se espera que esos ingresos del pasado regresen. Pensemos que en la 21-22, que es esta última temporada que hemos cerrado, los estadios de la Liga y del ACB prácticamente han recuperado un 70% de lo que perdieron durante la pandemia. Por lo tanto, contando que fue una temporada que empezó con mucho pabellón y mucho estadio cerrado, nos hace pensar que después del verano, estadios llenos y otra vez la industria rodando. Está claro que el fútbol, como es el deporte rey, tiene muchas más fuentes de ingresos, sobre todo la televisión, que es su pilar principal, pero imagino que en otros deportes como el baloncesto o el balonmano, el matchday también es un pilar básico en su modelo de negocio, ¿no? Sí, pensemos que para los clubes de fútbol todo esto que hemos comentado, abonos, taquilla, etcétera, 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 supone casi unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone en torno a un 25% del todo el negocio, es decir, que está por detrás del patrocinio y también de la televisión. En cambio, si nos vamos al baloncesto, que es la segunda liga profesional más importante que hay en España, su peso puede llegar al 40% de todo el negocio, con unos 30 millones de euros por temporada en condiciones normales y el triple de lo que le da la tele. Y algo parecido pasa con la Liga de Balonmano, que pasa a ser profesional a partir de la temporada 22-23 y que con taquilla y con abonos genera 1,6 millones de euros, más de un tercio de su negocio y el doble que lo que le da la televisión. Estas cifras son corresponden al negocio directo que generan los fans, pero también la pandemia dejó muy claro que no solo se producen ingresos por el pago de entradas, sino también que son un pilar fundamental para el espectáculo televisivo. No es lo mismo un campo lleno que un campo vacío o un pabellón lleno que un pabellón vacío. Y además también es fundamental que vaya la gente a los estadios, a los pabellones, para negocios como el merchandising, ¿no? Exactamente, pensemos que la venta de productos oficiales actualmente mueve en condiciones normales, porque es verdad que mucha de esa venta se hace en día de partido. Estamos hablando de unos 150 millones de euros anuales en España cada temporada.
Eso solo merchandising, no hablamos de botas de fútbol, de camisetas de baloncesto para entrenar, hablamos de productos oficiales de los equipos, 150 millones de euros. Y eso al final son consumidores que cada año pagan por un abono y que normalmente son los que realizan esa compra, porque son lo que llamaríamos los core fan, son los que mueven las masas, son los que dan valor a la marca del club y por lo tanto son el corazón de la máquina comercial que hace que muchos patrocinadores también quieran unirse a ellos. Claro, también es verdad que todo esto está cambiando en los últimos años. Al hablar del fan, tenemos que recordar que hace tiempo que todo esto ha trascendido al día de partido y que los entornos digitales han dado paso a una especie de grada virtual donde clubes y competiciones buscan incentivar el consumo de otros productos que ya no es exclusivamente el producto de siempre. Es otro tipo de producto que ha aparecido con la revolución digital. Aquí hablamos pues de contenidos audiovisuales, activos digitales como los NFT, que comentamos en anteriores capítulos. Sí, yo creo que durante mucho tiempo se estuvo hablando mucho de la experiencia digital, del aficionado que está lejos y que no puede venir, y que la pandemia nos ha hecho volver al back to basics, ¿no? A volver a pensar en ese aficionado que siempre viene, y sobre todo en pensar que la experiencia del día de partido, el hacer esa experiencia única, no solo tiene que ser un usuario VIP, sino que el aficionado de siempre se le tienen que dar nuevos incentivos para que siga consumiendo. Yo creo que ahí va a estar el reto a futuro de las propiedades deportivas. Y a futuro, Marc, el match day virtual, digamos, el de entre semana, ¿será más elevado? ¿Generará más ingresos que el match day del día de partido? Yo creo que no, porque creo que se ha evidenciado, yo creo que con la pandemia, como consumidores nos ha pasado a todos, que la experiencia física nos atrae mucho. Tenemos muchas ganas de ir a eventos, lo que sí que queremos que sean eventos únicos. Y por lo tanto, cuanto mayor y más agradable sea la experiencia, yo como consumidor también asumo que más me van a intentar cobrar. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Guillem Graell es cofundador de la firma D2F, Direct to Fan, y exdirector de marca del Fútbol Club Barcelona. Hola Guillem, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, buenas a todos. Antes se concebía al fan como aquella persona que ve a un equipo en el estadio o en la televisión. ¿Ha mutado, crees, esta definición con la revolución digital? Totalmente. Desde los últimos 15 años, la aparición de redes sociales y la accesibilidad a los datos hace que los fans ya no sean locales, ya sean globales. Hace que los fans consuman contenido, que no solo el partido, de los clubes, en general del deporte, de una forma mucho más constante y mucho más alejada. De hecho, en el Barça hicimos el cálculo de toda la base de fans, que ahora roza los 400 millones de fans, que como máximo el 3% de esta base de fans irían una vez en su vida al estadio. De hecho, la grandísima mayoría nunca pondrían un pie, ya no en el estadio, sino en Barcelona. Con lo cual, la relación de esos fans que nunca han pisado el estadio con el club, con la marca, con los jugadores, con lo que está pasando, difiere mucho de cuando nos colocamos 20 años atrás, que tenías el broadcasting, la parte de televisión tradicional, y la gente que lo vivía en directo. El estadio siempre será la catedral, será el momento en vivir la cumbre, el directo, especialmente si tienes una gran noche, un gran partido y tal. Pero ese consumo a distancia, muchas veces en un tiempo distinto, porque vas globalmente, con lo cual a nivel del horario no es en el horario que estamos acostumbrados a hacer el fútbol, cambia la interrelación, el consumo, y hace que nos tengamos que replantear cómo ese producto core, que es el partido en directo, se entrega, en qué formatos, en qué canales se entrega a los fans para que puedan estar al día, seguirte y continuar sintiendo esta pasión que se siente cuando estás en el estadio. Durante muchos años se contrapuso los derechos de televisión, el cuidado que daban las propiedades deportivas a la televisión frente a la importancia del fan. En cambio, en pandemia vimos estadios vacíos, vimos el impacto que eso tenía en el ánimo de los jugadores, pero también en la calidad del producto audiovisual. ¿Tú dónde situarías la importancia del fan en el modelo de negocio de la industria del deporte? La industria del deporte, y por eso nosotros hemos montado nuestra firma Direct to Fan, el fan va a ser el que permita revolucionar las formas de ingreso del mundo del deporte.
una marca top, ¿vale? Como puede ser la Champions, el Barça, el Madrid, el Manchester United, que serían seguramente las 4 top del mundo, tiene una base de fans inmensa. Estamos hablando de 300, 400 millones de fans. Y los ingresos que tienen no se corresponden a esa base de fans. Cualquier marca, vamos a llamarlo comercial, con el seguimiento, la pasión que generan ese tipo de marcas, estaría facturando, mis cálculos son entre 8 y 10 veces más. Con lo cual, en realidad, el negocio que hay de potencial de hacer directamente al fan es increíble. Debe ser, y va a ser, el primero que lo haga lo va a demostrar, la gran fuente de ingresos de los clubes y de las competiciones a futuro. Y ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nuevas líneas de negocio, de ingresos, crees que se pueden abrir en el futuro? Aquí hay unas cuantas que conocemos hoy, hay otras que están por descubrir. Ahora todos estamos hablando de NFTs, de metaversos, estos mundos nuevos, que obviamente son una parte, pero realmente hay cantidad de estas fuentes de ingresos que hoy todavía no los conocemos. En realidad, lo que es esencial, lo que es core, es tener una relación directa con tu fan. ¿Qué significa tener una relación? Que no te intermedien. ¿Qué pasa con las redes sociales hoy? Que es donde tenemos, entre comillas, los fans. Que los datos están en manos de las redes sociales. ¿Cuál debería ser el objetivo? Que esas marcas, que esos clubes tuviesen estos datos y que pudiesen conocer primero a esos fans, de forma que le pueden ofrecer productos y servicios específicamente en el momento en que ese fan está propenso a hacer una compra de ese tipo. Me explico, para que no resulte tan teórico. Tú puedes ofrecer a tu fan desde una camiseta firmada solo para los core fans, ¿sabes?, que han dado sus datos y han interaccionado contigo. Puedes hacer un diseño exclusivo solo para tus fans que no esté en el mercado. Puedes ofrecer cursos. Obviamente cualquier equipo de deporte, no solo de fútbol, pues sabe muchísimo de lo suyo, que es jugar a básquet, jugar a fútbol, jugar a lo que sea. ¿Puedo ofrecer para mis fans cursos de esto? ¿Puedo ofrecer cursos de gestión? Esas son cosas que ya se empiezan a hacer y que de hecho el Barça en su caso ya tiene unas pequeñas e incipientes líneas de negocio en esto, pero que pueden ser muchísimo más grandes si las comparas con tu base de fans. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Obviamente las OTTs. Nosotros lanzamos Barça TV Plus, que, para quien no conozca, es un servicio de contenido en demanda, en la mayor parte contenido exclusivo, ¿vale?, que solo puedes ver ahí. Y ahí hay desde contenido premium, documentales, hasta contenido histórico que el club, por los derechos que todavía conserva, puede emitir. Hay entrevistas a Johan, que nosotros, porque estamos acostumbrados a ver Barça TV, estamos acostumbrados a verlo porque la hemos repuesto 1000 veces. Pero para un fan de Japón, ¿no?, ya que estamos aquí, o para un fan de China, poder ver una entrevista en profundidad de la filosofía de Johan es algo de un valor inmenso, y que forma parte de ese archivo de los últimos 25 años de Barça TV. Aparte de esto, NFTs, ya para no decir, obviamente los NFTs, siempre que tenga un valor, y siempre que tenga un valor añadido, que no sea solo el tener un dibujito, un animalito, un mono, ¿sabes?, vestido de la camiseta del Barça, sino que le puedas añadir un valor, va a ser otro de los ingresos que van a aparecer. Pero en realidad, todas estas opciones son opciones de lo que conocemos hoy. Mañana aparecerá otra forma de que podamos ofrecer productos y servicios a nuestros fans que les interesen. Lo más importante es poder llegar a ellos, con lo cual el acceso directo, y lo segundo, conocerlos. Saber qué les gusta, qué no les gusta, cuándo están interesados. Si has tenido un hijo, ¿vale?, y yo sé que has tenido un hijo, el día siguiente te ofrezco la camiseta de bebé, ¿sabes?, con el nombre no sé qué, no hay duda que es un momento clave en que tú, si eres un fan de un club, vas a estar dispuesto, vas a estar propenso a hacer esa compra. Y antes comentabas que el día de partidos es el día de ir a la catedral, el día de la experiencia. Si yo pienso compro la entrada, compro la camiseta quizás porque voy al partido, evidentemente compro la comida. ¿Qué más se va a poder vender a un usuario que acuda a vivir una experiencia única al Camp Nou o a cualquier otro estadio de España o del mundo que no sea VIP, o sea, que sea para las masas? Claro. Ahí tienes desde la pura memorabilia, que es un elemento muy desarrollado en los Estados Unidos, de hecho es una industria muy potente, que en Europa está muy poco desarrollada, con lo cual son elementos específicos usados
o digamos que han estado ese día en ese momento, si en el famoso 6-1, ¿no? Al PSG me pudiese haber llevado mi silla, ¿sabes? Esa silla, para mí, de ese partido sería muy, muy importante. Si te vas a una forma más amplia, pues aspectos que identifican de forma única ese momento vivido, ¿vale? Y aquí la tecnología blockchain, ya no quiero llamarlo NFTs, te permiten, ¿sabes?, poder trocear de una forma u otra esa experiencia y poderte llevar de recuerdo. Yo creo que esto es un momento potente. Otra cosa que está viniendo, la pregunta es cuándo va a venir, es el poder vivir el partido con una perspectiva única, ¿vale? Y aquí seguramente el metaverso nos va a abrir opciones de verlo en medio de la llotja, a pie de campo, ¿sabes?, o en un banderín, pudiendo tener una experiencia que obviamente va a valer mucho más porque va a ser escasa, pero menos escasa de lo que es un estadio. Porque por grande que sea un estadio, hay una cosa que parece a veces absurda, pero es limitado físicamente. No puedes extrapolar esa experiencia más de los 95, es igual, 105.000 personas que estén ahí. No hay forma física de hacer eso más grande, y si lo haces más grande también perderías parte de la experiencia. Con lo cual, el poder vivir esa experiencia en directo, ¿vale?, pero no necesariamente físicamente ahí, eso va a ser una forma también de poder monetizar el día de partido. Guillem Graell, muchísimas gracias por estar hoy en este podcast. Muy amable. Un placer. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Vamos a cerrar el capítulo, como siempre, remarcando 3 ideas principales que pueden resumir el contenido que os hemos ofrecido en este episodio dedicado al fan y a las nuevas vías de monetización, al Matchday. Marc, ¿cómo lo resumirías? La primera conclusión es que el Matchday, si bien no siempre es la línea de negocio que más dinero aporta, probablemente estamos hablando del pilar fundamental que sustenta el modelo de negocio de la industria del deporte. La segunda conclusión para mí es que tenemos que entender que el fan, si vamos a por él con todo, no únicamente tenemos que pensar en el día de partido, sino que tenemos que entender que cada vez más hay aficionados que no viven del día de partido. Y para mí la tercera conclusión es que no solo vale con hacer obras en los estadios y recondicionarlos, sino que va a tener que trabajarse mucho la experiencia del día de partido para que no renunciemos a seguir yendo cada fin de semana a ver a nuestro equipo. Y en el próximo capítulo de Descubriendo la industria del deporte, ¿de qué hablaremos, Marc? En el próximo capítulo hablaremos del boom del fútbol femenino, una disciplina que precisamente últimamente llena muchos estadios, y sobre lo que abordaremos cuál es su margen de crecimiento. Marc, perfecto, interesante. Gracias, hasta pronto. Un abrazo.